Buenas tardes. Bueno, la idea de hoy es resolver este circuito. Pero antes de resolver ese circuito, este video lo voy a dedicar exclusivamente a hallar la fórmula para hallar R1. Y el otro video que voy a hacer, no sé, más tarde o mañana, lo dedico a hallar IC, IE, IB, BE y BC. Entonces, en este video solo hallamos la fórmula para hallar R1. Entonces, empezamos. Bueno, para hallar R1 lo primero que debemos hacer es imaginarnos el circuito así, donde ya hayamos hallado BTH, RTH. Listo. Después de tener esto, hallamos la fórmula. La fórmula que sería la siguiente. Hacemos la malla esta. Hacemos esta malla. Listo. Entonces, esta malla nos quedaría la siguiente forma. Nos diría que menos el voltaje Thevenin menos el voltaje Thevenin más la resistencia Thevenin por la corriente Thevenin más el voltaje de la base del emisor más RE por la corriente IE, pero RE y RE por la corriente del emisor es igual al voltaje del emisor. Bien, donde esto es igual a 0. Listo. Siempre debemos saber la fórmula del voltaje Thevenin, que es igual a VCC por R2, que en este caso sería 5.6K. Todo esto dividido R1 más R2. En este caso R1 sería la incógnita y R2 sería 5.6 kilo ohms. Y ahora debemos saber también la fórmula del RTH, que es igual a R1 por R2 dividido R1 más R2. Bien, ya con esto debemos sustituir esto en la fórmula de la malla que tenemos. Bien, para resolver esto ya lo tengo resuelto por acá, solo lo voy a explicar. Bien, listo, esta es la fórmula que obtuvimos de la malla. Entonces, al sustituir este BTH nos quedaría como menos BC por R2, todo esto sobre R1 más R2, más IB por RTH, pero RTH es R1 por R2 sobre R1 más R2 por IB, claro, más el voltaje del emisor más el voltaje de R, que en este caso es el voltaje del emisor. Bien, esto es igual a 0. Listo. Al tener esto, debemos dejar las incógnitas a un lado y pasar las otras al otro lado. Nos quedaría la siguiente forma. Así que menos BCC por R2 más R1, todo esto más IB por R1 por R2, todo esto sobre R1 más R2. Esto es igual a menos voltaje de la base del emisor, como aquí está positivo, pasa negativo, menos el voltaje de la resistencia del emisor, que en este caso sería el voltaje del emisor, como aquí está positivo, pasa negativo. Bien, ahora, como nos damos cuenta, estas dos
tienen el mismo denominador. Entonces dejamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. Bien. Al hacer esto nos queda que menos b de c por R2 más IB por R1 por R2, todo eso sobre R1 más R2 es igual a menos el voltaje de la base del emisor menos el voltaje del emisor. Bien, al tener esto podemos pasar esto R1 más R2 a multiplicar a este lado, quedándonos de la siguiente forma: menos BCC por R2 más IB por R1 por R2 es igual a menos la base, el voltaje de la base del emisor menos el voltaje del emisor. Todo esto por R1 más R2. Bien, perfecto. Al tener esto, operamos estos y nos queda de la siguiente forma: todo esto queda igual. Todo esto es igual a menos el voltaje de la base del emisor menos el voltaje de resistencia emisor por R1 más menos el voltaje de la base del emisor menos el voltaje del emisor por R2. Bien. Listo. Ahora, como ya tenemos todo esto en función de multiplicando solo una constante, entonces la pasamos al otro lado y nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, como aquí tenemos que menos BCC por R2 no son constantes, entonces los pasamos a este lado. Como están restando, pasan a sumar. Nos quedaría como menos BCC por R2 más menos voltaje de la base del emisor menos el voltaje del emisor por R2. Bien. Bien. Al quedarnos esto, entonces operando ya todo, nos quedaría como IB por R1 por R2 más voltaje de la base del emisor por R1, que sería en este caso menos por menos más, y voltaje de la base del emisor por R1. Bien. Menos por menos más, voltaje de la resistencia en el emisor, que en este caso sería el voltaje del emisor, por R1. Esto es igual a voltaje BCC por R2 más por menos menos voltaje de la base del emisor por R2 más por menos menos el voltaje de la resistencia en emisor, voltaje del emisor por R2. Bien. Al tener esto, nos damos cuenta que podemos factorizar R1 aquí. Bien, entonces al factorizarlo nos quedaría que R1 por IB por R2 más el voltaje de la base del emisor más el voltaje en emisor. Bien, es igual a BCC por R2 menos el voltaje de la base del emisor por R2 menos el voltaje en emisor por R2. Bien. Entonces, ahora, como este R1 está multiplicando todo esto, entonces podemos pasar todo esto a dividir. Entonces nos quedaría como R1 es igual a BCC por R2 menos el voltaje de la base del emisor por R2 menos el voltaje del emisor por R2. Todo esto dividido IB, que es la corriente de la base, por R2 más el voltaje de la base del emisor más el voltaje del emisor. Entonces, ya con esto obtenemos la fórmula para hallar R1 en el circuito, en este circuito. Entonces, muchas gracias y en estos días, de pronto mañana, subo cómo ya resolver ese circuito.